Vamos con este ejercicio 12. Dice que si queremos extraer un líquido de un depósito sin inclinarlo, podemos usar el efecto sifón, que se ilustra en la imagen. El depósito se encuentra abierto a la atmósfera e introducimos una manguera en el líquido. Succionando en el extremo libre de la manguera, se hace un chupón, ¿cierto? Provocamos una presión manométrica negativa que absorbe el líquido del depósito, subiendo este inicialmente. Por supuesto, cuando suprimimos ese chupón, volvería a bajar, pero en ese momento, ¿cierto? Hay que bajar bruscamente el extremo libre de la manguera para que se establezca un flujo continuo. Entonces, sigamos leyendo. Succionando en el extremo libre de la manguera, acá, digamos, provocamos una presión manométrica negativa que absorbe el líquido del depósito, subiendo este inicialmente y luego cayendo por la manguera, bajando rápidamente el extremo de la misma, o sea, este punto, por debajo del nivel del líquido del depósito, o sea, por debajo de este nivel libre, de este nivel, se logra establecer un flujo continuo de líquido, ¿no? Esto se utiliza muchas veces cuando uno quiere sacar nafta de un auto. Entonces abrimos el tanque de nafta, sobre todo los tanques de nafta viejos, no sé lo que son ahora, ¿no? Pero abrimos el tanque de nafta, metemos la manguera y hacemos una succión fuerte en un extremo y rápida, y ahí nomás lo bajamos bien rápido para abajo el extremo libre, y de esa manera empezamos a desagotar el depósito sin dar vuelta el tanque, cosa que no podríamos poner inclinado el auto para sacar la nafta del tanque, ¿no? Bueno, pero acá estamos hablando de agua. Si el líquido es agua, calcule la velocidad final de salida por la manguera, suponiendo que el depósito es muy grande y su nivel desciende muy lentamente a medida que sale el agua por la manguera. O sea que a medida que sale el agua por la manguera, este delta H vamos a suponer que queda constante, lo cual no es cierto porque va a ir bajando el depósito. Pero bueno, supongamos que sea un depósito muy grande y y va a quedar una velocidad constante de salida, ¿no? Vamos a ver que esa velocidad constante de salida depende de este desnivel delta H y de nada más. Y de nada más. Ni siquiera de la densidad del líquido depende. Ni tampoco de lo fuerte que hayamos hecho la succión, el chupón, ni nada. Así que bueno, eso lo vamos a ver ahora. Bien, en principio, para hacer esto, un planteo correcto y bien pormenorizado de esto, tenemos que, vamos a definir un punto 1, bueno, a ver, vamos a aplicar la ley de Bernoulli, ¿cierto? Pero vamos a definir un punto 1 y un punto 2, ¿no? El punto 1 lo vamos a definir acá, justo ahí, o sea, a la entrada. Cuando el agua va entrando a la manguera, ¿no? Y el punto 2 es justo cuando va saliendo, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer ahí la aplicación del teorema de Bernoulli. Entonces, ¿qué dice el teorema de Bernoulli? Bueno, la presión 1 más ρ por G por la altura 1. Ya vamos a ver bien cómo es el tema de las alturas. Más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado. Ay, se me movió esto. A ver. Es igual a lo mismo en el punto 2. O sea, P2 más ρ por G por H2 más 1/2 de ρ por B2 al cuadrado. Bueno, esa es la ecuación de Bernoulli en los puntos 1 y 2, ¿no? Ahora vamos a tomar
el punto 2 como nivel de referencia. O sea, acá va a estar el nivel de referencia. O sea, acá voy a considerar que la altura de ese punto es 0, ¿no? Con lo cual se me va este término ρ por g por h2, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo siguiente. La presión P2, que es la presión de salida, cuando sale a la atmósfera, ya el chorro tiene la presión de la atmósfera. Por lo tanto, la presión P2 vale 0 al salir el chorro de agua a la atmósfera, ¿cierto? O sea que P2 es igual a 0. Se va este término de acá también. Bueno, la velocidad V1, tenemos que considerar que 1 es justo un punto a la entrada, ¿no? Como acá hay mucho líquido, mucho líquido, podemos considerar que justo en ese punto la velocidad es aproximadamente 0. Eso pasa lo mismo cuando, por ejemplo, estamos en un teatro lleno de gente, ¿no? Termina la función y la gente se va a salir por la puerta, pero la puerta es chiquita y supongamos que hay una sola puerta, pequeña, ¿eh? Entonces, ¿a qué velocidad avanza la gente hacia la puerta? Prácticamente 0. O sea, justo al que le toca puede dar el paso y caminar, y el otro tiene que esperar. Entonces la velocidad es prácticamente 0. Esto es parecido al experimento de Torricelli, cuando una molécula de líquido se acerca al orificio practicado en el depósito, supongamos que sea practicado lateralmente el orificio, la velocidad que hay en ese punto es prácticamente 0, salvo a la que le toca salir, que de golpe sale impulsada a una gran velocidad. Pero cerca de ahí es prácticamente 0. Y ese es el razonamiento que vamos a hacer. La velocidad que hay acá es prácticamente 0, porque es la velocidad a la cual va bajando este líquido, ¿no? Y esa es prácticamente 0, suponiendo que el depósito es muy grande. Entonces, con esa consideración, la velocidad 1, ¿no?, es prácticamente 0 y por lo tanto este término también se va, ¿no? Bueno, a partir de ahí queda lo siguiente. Otra vez. A partir de ahí queda lo siguiente. La presión P1 más ρ por G por H1 es igual a 1/2 de ρ por B al cuadrado. Le voy a poner B solo como le ponen acá. Es la velocidad V2, pero bueno, es la velocidad B, de salida de la manguera, del líquido por la manguera. Bueno, ahora fijémonos lo siguiente, ¿no? Para hacerlo acá bien conceptualmente, bien realizado, ¿no? Consideremos lo siguiente. Acá está el nivel donde empieza la manguera. Y bueno, vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponer que... No, vamos a suponer no. Este nivel, comparado con el nivel de referencia, es la altura H1. Por eso P1 más ρ por G por H1, está claro que esa H1 respecto al nivel de referencia y la H2 es 0 porque se tomó como nivel de referencia. Bueno, ahí tengo H1, ¿no? Y acá le voy a poner, para no ponerle la misma letra, ¿cierto? Acá le voy a poner H3 a este pequeño desnivel que hay acá. H3 le voy a poner. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la presión P? Estamos trabajando con presiones manométricas, por eso P2 le dimos el valor 0. O sea, acá sale a la atmósfera y por lo tanto la presión ya es 0. Y acá también, sobre la superficie libre del líquido, la presión es de 0. Pero en el punto 1, que está H3 metro o centímetro por debajo del nivel, bueno, hay una cierta presión. Entonces, ¿a qué igual la presión P1? Bueno, la presión P1 en el punto 1, ¿cierto?, depende de esta columna de líquido,
¿no? Presión hidrostática del punto 1 es igual al peso específico del líquido, ¿cierto? Por la altura de la columna, que sería H3, le vamos a llamar, ¿cierto? Más ρ por G por H1 igual, bueno, y esto se repite. Ahí. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Acá el peso específico del líquido es igual a la densidad del líquido por aceleración de la gravedad, ¿cierto? Por H3 más ρ por G por H1. Fijémonos como en este término, ρ por G por H, se toma en cuenta la altura con respecto al nivel de referencia. Y en el término de la presión, o presión lateral, o presión a secas, es peso específico por altura, ¿cierto? Más la de la atmósfera, pero la de la atmósfera no está considerada ni antes ni después. Estamos tomando solamente las manométricas. Entonces acá quedaría un medio ρ por V cuadrado. Ahora, sacando factor común acá, ρ por G, quedaría ρ por G por H3 menos H1, más H1. ρ por G por H3 más ρ por G por H1 es ρ por G por H3 más H1. Y acá volvemos a repetir el segundo miembro. Pero H3 más H1 es el delta H. O sea, lo único importante es el delta H. Todo este quilombo lo tuve que hacer por el tema de que, para que se entendiera bien el tema del desnivel, ¿no? Si no, podría haber tomado un punto acá, pero no hubiera sido muy claro trabajar con un punto acá. Con un punto 1 justo ahí, no hubiera sido muy claro, porque ¿cómo los convenzo que ahí la velocidad es 0 cuando ahí está circulando el agua? Entonces, digamos, para eso tuve que hacer todo este procedimiento para que quedara mejor, digamos, más claro el tema. Bueno, entonces, H3 más H1 es delta H. Por lo tanto, tenemos que la densidad por aceleración de la gravedad por ese desnivel delta H que hay entre la superficie libre del líquido y el nivel inferior de la manguera donde escapa el líquido a la atmósfera, ese desnivel, delta H, es igual a 1/2 de ρ por V al cuadrado. Con lo cual, acá se cancela ρ con ρ, lo cual indica que es lo mismo si hay nafta, agua o cualquier líquido, ¿cierto? No depende de la densidad, la velocidad de salida del líquido. Depende solamente de ese desnivel. Bueno, entonces, para terminar de realizar esta cuenta, el 2 pasa multiplicando acá y queda que 2 por G por delta H es la velocidad al cuadrado. Y nos estamos enfrentando o encontrando con la misma fórmula de Torricelli, con otro aspecto, digamos, con otro contexto, pero la misma fórmula de Torricelli. Ahora el cuadrado pasa como raíz cuadrada y vamos a tener que la velocidad de salida del líquido es igual a la raíz cuadrada de 2G por delta H. Entonces, vamos a sacar la cuenta y listo. Y no va a depender de la succión inicial, ni de lo fuerte que hice la chupada inicial o la succión inicial, ni nada. La velocidad de régimen. Puede ser que si uno hace una succión muy fuerte al principio salga un chorro con mayor caudal, pero rápidamente se va a regular con un régimen transitorio y va a terminar saliendo a esta velocidad, porque eso es lo que establece los principios de conservación de la energía y bueno, y esta expresión, básicamente. Así que allá vamos. Tengo 2 por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el desnivel en metros, 0,60 metros, porque está en centímetro ahí, ¿cierto? Tenemos que poner todo en metro. Vamos a la calculadora y va a salir la velocidad con la cual sale el líquido por la manguera. Va a quedar entonces la raíz cuadrada de 2 por G por 0,60. 3,429, 3,43. En este ejercicio en este intento me dio la E, 3,43. Esa es la velocidad con la cual sale el líquido por la manguera. Y como vemos no depende
ni de la sección de la manguera, pero supuestamente tiene que ser pequeño, me parece, para que esto trabaje bien, pero ni de la densidad del líquido, ¿eh? Con lo cual depende solamente del desnivel entre la superficie libre del líquido. Si un tanque nafta, bueno, la superficie libre, según el nivel que tenga el líquido en el tanque, y el nivel al cual coloquemos el extremo inferior de la manguera. De eso depende la velocidad. Si luego multiplicamos la velocidad por la sección transversal, va a dar el caudal. O sea que mientras más abajo coloquemos el extremo libre de la manguera, mayor sea el desnivel, vamos a tener mayor velocidad de salida y mayor caudal. Mayor caudal, porque S por B, sección por velocidad es caudal, se va a desagotar antes. Bueno, estamos suponiendo, por supuesto, de que delta H permanece constante, ¿o no? Bueno, pero si delta H no permanece constante, delta H va a empezar a disminuir a medida que se agote y va a empezar a disminuir también la velocidad y con ello el caudal. Se va a ralentizar todo el proceso de descarga. Bueno, esa es la solución correcta de este ejercicio y en mi intento me acaba de dar la E. Terminamos así el video.